En esta presentación lo que vamos a explicar, ¿verdad?, es la manera, ¿verdad?, de validar y utilizar, ¿verdad?, excepciones de manera que nuestras aplicaciones, ¿verdad?, no, eh, no generen estos errores, ¿verdad?, en donde la aplicación, en el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad?, eh, básicamente va a depender de los datos que ingrese la persona que utilice el ejercicio, ¿ya? Si se fijan, el programa generó un error, ¿verdad? Pero cuando la aplicación estaba en ejecución, es decir, la aplicación estaba funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos tipos de errores en Java, ¿ya? Existen errores de compilación, es decir, cuando hay un error de programación en sí, ¿ya? Y errores en tiempo de ejecución, es decir, nuestro código, como podemos evidenciar, ¿verdad?, acá está en verde, es decir, está perfecto, ¿ya? Específicamente ahí dice no tiene errores, ¿ya? Pero al momento de ejecutarlo, ¿verdad?, pudimos evidenciar, ¿verdad?, que dependiendo de los datos es que funciona o no funciona el ejercicio, ¿ya? Desde ese punto de vista, existen dos tipos de excepciones, como habíamos dicho, ¿verdad? Y nosotros específicamente debiéramos trabajar con las excepciones en tiempo de ejecución, ¿ya? Eh, Básicamente, ¿qué es una excepción? Una excepción es sinónimo de validación, ¿ya? Pero cuando a nosotros nos ocurre una excepción y nosotros en nuestro código no tenemos ninguna comprobación de que esto está correcto, ¿verdad?, el programa lo más probable es que funcione en algunos casos, ¿verdad? Y tal cual como en el ejemplo, ¿verdad?, ante ciertos datos, ¿verdad?, el programa no se recupere y no funcione, prácticamente cancela todo, ¿ya? En Java existen excepciones, ¿ya? Y básicamente la manera de trabajar con excepciones es mediante bloques de código, ¿ya? Es decir, yo tengo que analizar, básicamente, ustedes van a tener que analizar su código y analizar y abstraerse un poco y decir en qué parte de mi código, ¿verdad?, puede generarse un error en ejecución. Lo pudimos evidenciar, ¿verdad?, acá, ¿verdad? Es decir, aquí puede ocurrir una excepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo leo letras, esto no funciona. Lo mismo pasa en el caso de acá, ¿verdad? Si yo leo letras, esto no funciona. Y por ende, esta instrucción tampoco se ejecutaría. Es decir, ¿qué es lo que hace la excepción? Al ejecutar esto, ¿ya?, esa línea de código, y esa línea de código contiene una letra, como en el caso del ejemplo, ¿verdad?, automáticamente las demás líneas no se ejecutan, es decir, dispara la excepción. Es decir, si se fijan, y si se fijaron, ¿verdad?, durante el ejemplo anterior, ni siquiera mostró la suma, ¿verdad?, porque canceló todo el código, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad?, existen, perdón, bloques de código, ¿ya?, que me permiten poder encerrar en ciertos bloques, ¿ya?, un código que puede estar propenso a errores, ¿ya? Básicamente es como un if gigante, para que se hagan una idea. Es como un if, ¿ya? Porque básicamente se pregunta, si hay errores, yo genero o yo entrego un mensaje, se generó un error. Pero en caso contrario, yo hago o yo funciono normalmente, ¿ya? Esos bloques de código, el if gigante que le llamo yo, se llaman bloques de try catch, ¿ya? Es decir, vamos a explicarlo por acá. Para trabajar con excepciones existen bloques de código y los bloques se denominan try catch, en donde va aquí la excepción y una variable para especificar el nombre de la excepción, ¿ya? Es decir, el try, ¿verdad?, es como el if, es decir, si no hay errores, yo voy a ejecutar todo el código que está
dentro del bloque try, es decir, voy a evaluar o voy a revisar todo mi código que puede generar un error, ¿ya? Y el catch, ¿verdad?, se ejecuta cuando hay un error, es decir, cuando ocurre una excepción, ¿ya? Es decir, el try evalúa, ¿ya?, y el catch dispara en caso de que, o se activa en caso de que haya un error, ¿ya?, ya sea en la conversión, ¿verdad?, que en este caso ese es el error que nosotros tenemos hasta el momento, en la conversión, ¿ya? Entonces, existen distintos tipos de excepciones. Exception es la más general, ¿ya? Pero para este tipo de error, ¿ya?, la excepción que nosotros debiéramos utilizar, aquí va el nombre de la excepción que nosotros debiéramos utilizar, sale especificado ahí abajo, si se pueden fijar, dice number format exception, es decir, un error de formato numérico, ¿ya? Es decir, la conversión no pudo efectuarse porque hubo un error de formato numérico, es decir, ese formato numérico no está definido. Y entonces esa es la excepción que nosotros debiéramos trabajar, ¿ya? Entonces, el bloque try catch, ¿verdad?, y también se compone de otro bloque que es el finally, que generalmente lo vamos a usar muy poco, y el finally siempre se ejecuta, ¿ya? Es decir, el try, coloco todo mi código que yo voy a evaluar, ¿ya? El catch generalmente es un mensaje, ya, que yo voy a enviar. Por ejemplo, ocurrió la excepción porque usted ingresó una letra, por ejemplo, y el finally siempre se ejecuta, ¿ya? Entonces, ¿cómo utilizar el bloque try catch finally? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto tal cual como está ahí, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar, vamos a tabular eso, tenemos que evaluar ese código. Entonces el try, lo que hace el bloque try, ¿ya?, por ende tiene que evaluar todo, es decir, de esa manera, ¿ya? Es decir, el bloque try lo que va a hacer es evaluar esa conversión y esa conversión. Si están bien esas dos conversiones, lo que va a hacer es sumar. Esto se me quedó también. Y posteriormente, si está bien la suma, mostrar el resultado final, es decir, va todo el proceso que compete, ¿verdad?, el ejercicio. Es decir, sumar los números, convertirlos, ¿ya? Perdón, convertirlos, sumar y mostrar. El catch, lo que hace el bloque catch, en este caso, con number format exception x, ¿ya? El x lo vamos a explicar más adelante, la variable o el nombre de ese objeto. Generalmente cuando trabajemos con base de datos, ahí va a quedar un poco más claro qué significa ese objeto x. Debe ir acompañado de un nombre de variable, ¿ya? Pero por el momento nosotros no lo vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a copiar ese mensaje, ¿ya?, y vamos a pegarlo. Pero en vez de eso, lo que vamos a mostrar es solamente un mensaje. Vamos a colocar error solo números, ¿ya?, de esa manera. Entonces, dentro del catch, ¿verdad?, va generalmente un mensaje o una bandera, una variable que me permita trabajar, ya, durante un ciclo también, ¿ya? Entonces lo vamos a explicar más adelante, el tema de menús, ¿ya?, que también necesitamos usar una excepción, ¿ya?, de esa manera. Entonces, resumiendo, el try, ¿verdad?, el código que yo voy a evaluar que debiera funcionar correctamente, el catch, el mensaje, y el finally, que es opcional, ya, yo prefiero que no lo utilicen, pero para que vean, vamos a generar solamente una impresión por salida. Este es el final y siempre se ejecuta, ¿ya?, de esa manera. Al ejecutar la aplicación, ¿ya?, vamos a ingresar
datos correctos, es decir, el 2, después el 3, me va a decir la suma es 5, es decir, entró al bloque try, ¿verdad? Hizo las conversiones, ejecutó la suma y la mostró. ¿Qué es lo que pasa ahora? El catch no se ejecuta. ¿Por qué? Porque no hubo una excepción, no hubo un error. Es decir, ese mensaje no debiera aparecer. Pero el finally sí debiera aparecer. ¿Por qué? Porque el finally siempre se ejecuta. Entonces cuando yo coloque aceptar, debiera aparecer el mensaje abajito, ¿verdad? En la consola, ahí, debiera aparecer el mensaje que se especifica en el finally. Entonces si yo pongo aceptar, ¿verdad? Aparece en este caso el mensaje y termina la aplicación, ¿ya? De esa manera. Si lo ejecuto nuevamente y supongamos que yo ingreso una Q, perdón, después ingreso una W, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El bloque try hace lo siguiente: evalúa ese código, es una Q, ¿verdad? El str número 1 es una Q. ¿Qué es lo que hace el bloque try? Analiza ese código y encontró que hubo una excepción. Entonces, como una forma de mostrar un mensaje más formal, se interrumpe todo lo que viene a continuación de esa línea, la línea 13, y posteriormente se dispara o se ejecuta el catch. Ya, es decir, al momento de yo aceptar ahora, debiera decir error solo números. Si se fijan, se disparó el catch, se canceló todo lo demás, ¿ya? Y se disparó el catch. Y al momento de aceptar, el finally también va a aparecer, porque el finally siempre se ejecuta, ¿ya? Entonces en eso consiste el try catch y el finally, ¿ya? El try evalúa, ¿ya? Y el catch se activa en caso de existir un posible error, ¿ya? En el siguiente video vamos a explicar cómo trabajar el try catch con un ciclo, es decir, vamos a hacer una aplicación en donde pida un número, ¿ya? Si yo ingreso una letra, voy a volver a decirle que ingrese nuevamente un número. Si ingresa una letra, así que hasta que ingrese un dato correcto, ¿ya? Y vamos a mostrar también las veces que se equivocó, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en el siguiente video para que se vaya entendiendo en qué consiste el try catch, ¿ya? Y obviamente acá va a aparecer el mensaje que siempre se ejecuta.